Hola, con esta pequeña píldora vamos a hacer un análisis sobre la evaluación en educación física en la LOMLOE. Vamos a ver algunos de esos elementos. En primer lugar, hay dos reglamentos, en el caso del Estado el Real Decreto 217/2022 para el Estado y las instrucciones de 1/2022 de 22 de junio. Esos son algunos de los elementos que podemos ver en la pantalla: objetivos, competencias específicas, criterios de evaluación, que están regulados a su vez por el artículo 2 y el artículo 13 del Real Decreto, que de algún modo nos definen cuáles son los elementos del currículum. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, comenzamos con los objetivos de etapa. ¿Qué son los objetivos de etapa? Pues son grandes logros expresados en términos muy generales, no en términos concretos, que debe de adquirir el alumnado al final de la etapa educativa. En el caso de la educación física, nuestra área debe contribuir a la mayoría de ellos, pero podemos resaltar, por ejemplo, el objetivo K por su literalidad con el cuerpo, es decir, menciona el cuerpo como medio educativo. En segundo lugar, tenemos las competencias clave. ¿Qué son las competencias clave? Bueno, pues es un elemento curricular que no es nuevo, que ya conocíamos en los anteriores desarrollos reglamentarios. Tenemos 8 competencias clave que son grandes desempeños que están vinculados con grandes saberes y que van a ser exhaustivizados y concretados con otro elemento, que son los descriptores operativos. Posteriormente veremos cómo los descriptores concretan y exhaustivizan cada una de esas 8 competencias clave. Asimismo, la suma de las competencias clave y los descriptores es lo que en esta nueva legislación se ha dado en llamar perfil de salida competencial. ¿Qué es el perfil de salida competencial? Pues como podemos ver, en este caso, el Real Decreto fija un perfil de salida, como de algún modo los saberes, las destrezas que el alumnado debe tener al final de una etapa educativa. En el caso del Real Decreto vemos un perfil de salida en primaria y la enseñanza básica, y en el caso de Andalucía vemos que fija un perfil de salida en segundo de ESO y al final de la enseñanza básica. Aquí vemos un ejemplo de un perfil de salida para la competencia digital, en primaria en un lado y en secundaria en el otro, y vemos cómo en la competencia digital se concretan diferentes descriptores operativos que desglosan esa competencia digital. De la misma forma, en la competencia lingüística, en este caso en las instrucciones de Andalucía, vemos cómo esa competencia hay descriptores que concretan esa competencia. ¿Cuál es el siguiente elemento muy importante y que sí supone una novedad respecto al anterior reglamento? La competencia específica. ¿Qué son las competencias específicas? Pues son en este caso también desempeños que el alumnado debe adquirir, pero en este caso vinculados a una materia específica, en nuestro caso el área de educación física. En el área de educación física tenemos 5 grandes competencias específicas, como adaptar un estilo de vida saludable, adaptar un progresivo aplicación de ejercicio, capacidades físicas, etc. Son 5 grandes competencias que podrían recordarnos a los otroras objetivos de área que ya no existen. En el caso de Andalucía encontramos esas mismas competencias específicas con la observancia de que la cuarta y la quinta, que hacen referencia al desarrollo sostenible, a la vinculación con el medio, pues como podemos comprobar en la diapositiva, pues están de algún modo contextualizadas en el entorno natural de Andalucía. Otro de los elementos fundamentales y que tiene vinculación con esta píldora y que es relevante es la evaluación. En este caso, los criterios de evaluación, ¿qué son? Pues son los niveles de desempeño de esas competencias específicas. Podemos comprobar en este documento extraído de la web de Quique Guerrero cómo ahí desarrollan y vinculan varios elementos curriculares. En primer lugar, la competencia específica 1, que es adoptar un estilo de vida saludable y activo, y vemos cómo los relacionan con sus descriptores, con el descriptor, en este caso de la competencia lingüística, de la competencia matemática, digital, etc. Y posteriormente, ahí sí vemos ya cómo ahí desglosan y concretan en esos diferentes criterios de evaluación de esa competencia específica 1. Este es un ejemplo de las instrucciones de Andalucía,
como esa competencia específica 1, se desglosan en 6 criterios de evaluación, es decir, se puede medir y valorar esa competencia específica vinculada con la vida saludable en 6 niveles de desempeño. Y por último, dentro de los elementos del currículum tenemos los saberes básicos, que son conocimientos, destrezas, actitudes, es decir, son los antiguamente llamados contenidos que de algún modo contribuyen a esas competencias específicas. En el caso de nuestro Real Decreto, pues tenemos 6 grandes bloques de contenido, como podemos comprobar, vinculado a la vida activa y saludable, a la organización y gestión de la actividad física, resolución de situaciones motrices es un gran bloque de contenido, algo tan importante como el bloque D como es la autorregulación del ejercicio físico, el penúltimo bloque vinculado a la cultura motriz y un último vinculado, en este caso, a un desarrollo sostenible. Esos grandes bloques de contenido se pueden desglosar en pequeños contenidos. Algunos de los reglamentos, como el caso de las instrucciones, nos hacen propuestas de desgloses. Y por último, hacemos un breve repaso, dado que esta píldora tiene un especial hincapié en la evaluación, en qué consiste la evaluación y la LOE. No descubrimos nada si decimos que tanto el Real Decreto como las instrucciones vuelven a señalar algo que ya se hacía desde la LOCSE en el año 90, que es una evaluación continua, formativa, integradora. En este caso subrayamos lo de continua. Pero sí queremos hacer hincapié en la importancia de la diferencia entre evaluación continua y calificación continua. La evaluación continua contribuye a la autorregulación del proceso de enseñanza y de aprendizaje, es decir, del profesor, del docente y del alumnado. La calificación continua en ocasiones es un equívoco en el que se cae y se confunde con evaluación continua cuando se selecciona una materia, se divide en bloques, en parciales, en diferentes pruebas calificadoras y la calificación total es la suma de esos parciales. Eso no es la evaluación continua, sino contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El artículo 9 de las instrucciones, en este caso, habla de diferentes niveles de calificación y ya menciona la rúbrica. Y nos gustaría señalar la importancia de la vocación pedagógica de las instrucciones, que en ocasiones deben de ser un elemento de ayuda a los docentes. Es decir, en este caso pues se menciona de forma concreta diferentes tipos de instrumentos de evaluación, como los formularios, las presentaciones, las exposiciones orales, la edición de documentos o los propios portfolios, que es un instrumento de evaluación formativa y compartida. Y, por supuesto, mencionar la mención explícita a 2 procedimientos de participación del alumnado en la evaluación, como son la coevaluación y la autoevaluación. Estos procedimientos, que ya la red de evaluación formativa y compartida conceptualizaba, son muy importantes a la hora de hacer una evaluación no del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Por último, finalizando la píldora, un breve repaso, un ejemplo de cómo están relacionados esos elementos. Tenemos en el centro la competencia específica, como el centro, digamos, el centro de todos esos elementos. Por arriba, de forma deductiva, donde se incardinan, vemos las competencias clave y los descriptores. Por abajo, los criterios de evaluación y los saberes. Vamos a poner un ejemplo. La competencia específica 5 sobre adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente saludable, estilo de vida activa, ¿no?, a través de la actividad física en el entorno natural de Andalucía. Bien, pues esa competencia 5 está, digamos, incardinada o se relaciona con 4 competencias clave que vemos ahí: competencia ciudadana, matemática, y asimismo, esa competencia específica, el reglamento nos la concreta con varios descriptores operativos. Eso nos lo da el reglamento. Eso por arriba. Por abajo, ¿qué tenemos? Es decir, por debajo de las competencias. Pues esa competencia hay una serie de niveles de desempeño que nos ayudan a valorar esa competencia específica. En este caso, el 5.1, que habla de participar en actividades físico-deportivas, en entornos naturales de Andalucía, etc. Y asimismo, otro elemento que nos ayuda son los saberes básicos, los antiguos contenidos. Y fijaos el grado de concreción cuando habla incluso de parkour y diferentes manifestaciones a la hora de adoptar ese estilo de vida saludable.
Por último, en los elementos generales, es decir, competencias, vemos y descriptores fijan el perfil de salida, y los elementos más concretos por debajo de la competencia específica fijan la situación de aprendizaje, que son actividades donde el alumnado se vincula con su contexto y a través de las cuales desarrolla las competencias específicas. Bueno, espero que esta píldora te haya sido de utilidad a la hora de ver los elementos del currículum y su vinculación con el área de educación física.